Hola a todos y bienvenidos a una nueva inmersión profunda. En esta ocasión nos adentramos en Nexus, el último libro de Yuval Noah Harari, un libro que explora la relación entre la información, la tecnología y el futuro de la humanidad. Si terminaron Nexus con la cabeza dando vueltas, pues tranquilos, no están solos. Hoy vamos a desmenuzar juntos las ideas más importantes del libro. Efectivamente, en Nexus, Harari nos propone un viaje fascinante que empieza con una premisa un tanto inquietante. La información no necesariamente refleja la realidad. Eso me dejó pensando. Siempre he creído que la información es clave para comprender el mundo. ¿A qué se refiere Harari con esto? Bueno, Harari argumenta que la información, más que revelar la verdad, funciona como un conector. Crea realidades al unir elementos diversos, ya sean verdaderos o no. Piensen en la astrología, por ejemplo. A pesar de no tener base científica, ha influenciado la historia durante miles de años. Es cierto, millones aún consultan su horóscopo a diario. Pero si la información no es sinónimo de verdad, ¿cómo podemos saber en qué creer? ¿Cómo afecta esto nuestra forma de ver las noticias o lo que leemos en redes sociales? Esa es la pregunta del millón. Harari nos invita a ser más críticos con la información que consumimos y a cuestionar cómo se construyen las narrativas. Nos recuerda que las historias, los mitos, las ideologías, todas son formas de información. Formas que pueden conectar a las personas, pero que también pueden manipularlas. Entiendo. Entonces, ¿qué papel juega la tecnología en todo esto? La tecnología ha sido fundamental en la evolución de las redes humanas. Harari nos lleva desde las pequeñas comunidades de cazadores-recolectores hasta las redes masivas de la era digital, mostrándonos cómo la tecnología ha permitido la creación de nexos cada vez más poderosos. Hablando de nexos, recuerdo que Harari lo describe como el elemento central que mantiene unida a una red. ¿Puedes darnos un ejemplo de esto en la actualidad? Por supuesto. Pensemos en los movimientos sociales online. Un hashtag, una imagen o una frase pueden convertirse en un nexo. Un nexo que une miles de personas en torno a una causa común sin importar las distancias geográficas. Es increíble cómo la tecnología puede crear esa sensación de comunidad instantánea. En el libro, Harari también utiliza esta idea de las redes para analizar las democracias y las dictaduras, ¿verdad? Exactamente. Harari plantea que las democracias funcionan como redes distribuidas con mecanismos de autocorrección, mientras que las dictaduras son redes centralizadas que carecen de ellos. ¿Puedes explicar eso un poco más? Claro, en una democracia la información fluye libremente, hay debate, crítica y la posibilidad de corregir errores. En una dictadura, en cambio, la información es controlada y manipulada por un poder central. Y la tecnología juega un papel importante en ambos sistemas, ¿no? Por un lado, facilita la participación ciudadana en democracias, pero por otro puede ser utilizada para controlar y censurar en regímenes autoritarios. Precisamente. Y aquí es donde entramos en un terreno aún más complejo con la llegada de la inteligencia artificial. La IA tiene el potencial de revolucionar la forma en que procesamos y compartimos información, pero también plantea nuevos desafíos. Es cierto, la IA está en boca de todos. ¿Cuáles son las principales preocupaciones que plantea Harari en el libro? Harari nos advierte sobre el potencial de la IA para manipular la información a una escala sin precedentes. Imagina algoritmos capaces de crear noticias falsas personalizadas que se ajusten a tus prejuicios, o sistemas de vigilancia que analizan tus datos para predecir tu comportamiento. Suena un poco aterrador, la verdad. ¿Crees que Harari es demasiado pesimista con respecto a la IA? No creo que sea pesimista, sino realista. Nos está mostrando los posibles escenarios para que podamos tomar decisiones informadas y responsables. La IA es una herramienta poderosa que puede ser utilizada para bien o para mal. Depende de nosotros como sociedad decidir cómo queremos utilizarla. Y uno de los grandes desafíos que presenta la IA es el de la alineación de objetivos. ¿Cómo podemos asegurarnos de que los objetivos de la IA estén alineados con los valores humanos? Es una pregunta importante. Si le damos a la IA un objetivo que parece simple como maximizar la producción de clips, ¿cómo podemos prevenir que en su afán de eficiencia termine consumiendo todos los recursos del planeta? Exactamente, ese es el escenario que Harari plantea con el experimento mental del Napoleón del clip de papel. Nos advierte que si no somos cuidadosos al programar los objetivos de la IA, podríamos terminar creando máquinas que, aunque no sean malvadas en el sentido humano, actúen de manera perjudicial para nosotros. Si la IA no tiene intención o malicia, ¿quién sería responsable si algo sale mal? ¿El programador? ¿La empresa que la creó? ¿O la propia máquina? Esa es una de las grandes preguntas éticas que la IA nos plantea. ¿Cómo atribuimos responsabilidad a una entidad que no tiene conciencia o libre albedrío? Nuestras leyes y sistemas éticos no están preparados para lidiar con este tipo de dilemas. Hablando de ética, Harari también nos advierte sobre el peligro de confiar ciegamente en los algoritmos. Cada vez delegamos más decisiones a la IA. Desde qué películas vemos hasta diagnósticos médicos. ¿Cómo podemos estar seguros de que estas decisiones son justas y no están sesgadas? La transparencia es clave. Necesitamos entender cómo funcionan los algoritmos, qué datos utilizan y cómo toman sus decisiones.
Si los algoritmos son cajas negras que operan sin que podamos comprenderlos, será imposible garantizar que sean justos y no discriminatorios. Claro, y si no hay transparencia, no puede haber rendición de cuentas. ¿Cómo podemos corregir un error o un sesgo en un algoritmo si no sabemos cómo funciona? Justamente. Y aquí es donde la vigilancia ciudadana y la regulación gubernamental entran en juego. Necesitamos leyes que obliguen a las empresas a ser transparentes con sus algoritmos y que protejan a los ciudadanos de posibles abusos. Harari también nos advierte sobre el impacto de la IA en la privacidad. Con la cantidad de datos que generamos a diario, la IA podría ser utilizada para crear sistemas de vigilancia masiva, sistemas que monitoren cada uno de nuestros movimientos. ¿Cómo podemos proteger nuestra privacidad en la era digital? Es una pregunta difícil. Por un lado, los datos son el combustible de la IA. Cuanto más datos tenga un algoritmo, más preciso será. Pero por otro lado, no podemos sacrificar nuestra privacidad en el altar del progreso tecnológico. Necesitamos encontrar un equilibrio entre la innovación y la protección de nuestros derechos fundamentales. Es como juego del gato y el ratón. A medida que desarrollamos tecnologías para proteger nuestra privacidad, surgen nuevas formas de vigilancia que las esquivan. Exacto. Es una batalla constante que requiere una combinación de soluciones técnicas, legales y sociales. Necesitamos desarrollar nuevas tecnologías que protejan nuestra privacidad, leyes que regulen el uso de los datos y una mayor conciencia ciudadana sobre los riesgos de la vigilancia masiva. Y hablando de política, Harari también analiza cómo la IA puede ser utilizada para manipular a opinión pública y socavar la democracia. Es un tema preocupante. Imaginen algoritmos que analizan sus datos en redes sociales para identificar sus miedos, sus deseos y sus inclinaciones políticas. Con esa información podrían crear mensajes personalizados que apelen a sus emociones y los convenzan de votar por un candidato o apoyar una causa determinada. Eso ya está sucediendo, en cierta medida, con la publicidad dirigida. Pero con la IA podría llegar a niveles mucho más sofisticados y peligrosos. Exactamente. La IA podría ser utilizada para crear noticias falsas hiperrealistas que se adapten a los prejuicios de cada persona, lo que dificultaría aún más distinguir la verdad de la mentira. Y esto podría erosionar la confianza en las instituciones democráticas y aumentar la polarización social. ¿Cómo podemos proteger la democracia en la era de la IA? Necesitamos fortalecer las instituciones democráticas, promover la educación crítica y desarrollar herramientas que nos ayuden a identificar la desinformación. También es importante que las plataformas digitales asuman su responsabilidad en la lucha contra la manipulación y la propaganda. Harari también nos plantea la posibilidad de que la IA cree nuevos tipos de humanos. Entidades híbridas que combinen la inteligencia biológica con la artificial. ¿Es esto ciencia ficción o una posibilidad real? Es una posibilidad que no podemos descartar. Ya estamos viendo cómo la tecnología se integra cada vez más a nuestros cuerpos, desde marcapasos hasta prótesis inteligentes. En el futuro podríamos ver implantes cerebrales que nos permitan conectarnos a Internet con la mente, o descargar información directamente al cerebro. Suena increíble, pero también un poco inquietante. ¿Qué significa ser humano en un mundo donde la línea entre lo biológico y lo artificial se vuelve borrosa? ¿Qué implicaciones éticas tendría esto? Son preguntas que aún no tienen respuesta. La IA nos está desafiando a repensar nuestra propia naturaleza y a explorar nuevas formas de ser. No sabemos con certeza hacia dónde nos llevará este camino, pero es importante que nos hagamos estas preguntas y que abordemos estos desafíos con responsabilidad y sabiduría. Hasta ahora hemos hablado mucho de los riesgos de la IA, pero Harari también nos recuerda las oportunidades que ofrece para resolver problemas globales, como el cambio climático, las enfermedades y la pobreza. Es cierto, la IA puede ser una herramienta poderosa para el bien si la utilizamos de forma responsable. Por ejemplo, puede ayudarnos a optimizar el uso de la energía, a desarrollar nuevos medicamentos y tratamientos, a mejorar la educación y a crear sistemas de transporte más eficientes y sostenibles. Entonces, la IA no es ni buena ni mala en sí misma. Todo depende de cómo la utilicemos. Exactamente. La IA es un reflejo de nosotros mismos, de nuestras aspiraciones y de nuestros miedos. El futuro de la IA dependerá de las decisiones que tomemos hoy. En este punto, la pregunta que me queda es, ¿qué podemos hacer para asegurar que la IA se utilice para el bien común? ¿Cómo podemos evitar que se convierta en una herramienta de control y opresión? Harari propone una serie de soluciones que incluyen la regulación gubernamental, la transparencia empresarial, la educación crítica y la cooperación internacional. Pero al final la clave está en nosotros, en nuestra capacidad de tomar decisiones éticas y responsables. Es decir, que no podemos delegar la responsabilidad a las máquinas o a los expertos. Todos tenemos un papel que jugar en la construcción de un futuro responsable con la IA. Así es. Necesitamos informarnos, participar en el debate público y exigir a nuestros líderes que tomen medidas para garantizar que la IA se utilice para el beneficio de la humanidad. Y hablando de acción, Harari también destaca la importancia de desarrollar mecanismos de autocorrección para la IA.
¿Puedes explicarnos a qué se refiere? Claro, no podemos simplemente confiar en que la IA se autorregule o que los programadores e ingenieros que la crean actuarán siempre de forma ética. Es decir, que necesitamos sistemas que puedan identificar y corregir errores o sesgos en la IA, antes de que causen daño. Exactamente. Estos sistemas de autocorrección podrían incluir mecanismos de auditoría, protocolos de seguridad y la posibilidad de intervención humana en caso de que la IA tome decisiones que no estén alineadas con nuestros valores. Y esto implica una colaboración entre diferentes actores, gobiernos, empresas, expertos en ética científicos y la sociedad en general. Así es. La IA es un desafío demasiado complejo para que un solo grupo lo resuelva por sí solo. Necesitamos una respuesta colectiva, una visión compartida de un futuro donde la IA sea una fuerza para el bien. Hemos cubierto muchísima información en esta inversión. Y creo que es una buena pausa para reflexionar sobre todo lo que hemos aprendido hasta ahora. En la próxima parte concluiremos nuestra inversión analizando las soluciones que Harari propone para construir un futuro responsable con la IA. No se lo pierdan. Retomamos nuestra inversión en Nexus y retomamos con esa gran pregunta. ¿Qué podemos hacer ante este panorama? Hemos hablado de los riesgos de la IA, de sus dilemas éticos, de su impacto en la sociedad. Pero Harari no nos deja a la deriva. Nos ofrece herramientas para construir un futuro donde la IA sea una fuerza para el bien. Exacto, no se trata de demonizar la IA, sino de ser conscientes de su poder y utilizarlo con sabiduría. Una de las claves que propone Harari es la autocorrección. Ya la mencionamos en las partes anteriores, pero ¿podría recordarnos por qué es tan crucial? Claro, la autocorrección se refiere a la necesidad de crear mecanismos que nos permitan supervisar, controlar y corregir el desarrollo de la IA. No podemos confiar ciegamente en que la IA se autorregule, ni en que las empresas tecnológicas priorizarán siempre el bien común. Entonces necesitamos una combinación de vigilancia ciudadana, regulación gubernamental y responsabilidad empresarial. Exactamente. Necesitamos leyes que protejan nuestra privacidad, que limiten el uso de la IA para la vigilancia masiva y que obliguen a las empresas a ser transparentes con sus algoritmos. Pero también necesitamos que los ciudadanos nos informemos, que participemos en el debate público y que exijamos a nuestros líderes que actúen con responsabilidad. Y hablando de responsabilidad, Harari también hace hincapié en la importancia de la educación, no solo para comprender la tecnología en sí, sino también sus implicaciones éticas, sociales y políticas. Totalmente de acuerdo, necesitamos desarrollar el pensamiento crítico para poder evaluar la información que consumimos, para no dejarnos manipular por algoritmos o por la propaganda. La educación es la mejor herramienta para empoderarnos como ciudadanos en la era digital. Y en un mundo cada vez más globalizado, Harari también destaca la importancia de la cooperación internacional. Los desafíos de la IA no respetan fronteras. Es cierto, necesitamos un esfuerzo global para establecer normas éticas comunes para compartir conocimientos y para colaborar en la búsqueda de soluciones que beneficien a toda la humanidad. La IA es un desafío que nos afecta a todos sin importar dónde vivamos. Harari nos recuerda que la IA no es solo una amenaza, sino también una oportunidad para resolver problemas globales como el cambio climático, las enfermedades o la pobreza. ¿Podrías darnos algunos ejemplos? Claro, imaginen sistemas de IA que optimicen el uso de la energía, que aceleren el desarrollo de nuevos medicamentos o que personalicen la educación, para que cada estudiante pueda alcanzar su máximo potencial. La IA puede ser una aliada invaluable si la utilizamos de forma responsable y con una visión a largo plazo. Es decir, que no podemos dejarnos llevar por la codicia o la búsqueda de beneficios a corto plazo. Necesitamos una ética global, una visión compartida de un futuro donde la tecnología esté al servicio de la humanidad. Exactamente, Nexus nos invita a ser protagonistas de nuestro destino, a tomar decisiones conscientes y responsables para construir un futuro donde la IA sea una fuerza para el bien. Creo que esa es la mayor enseñanza del libro. El futuro no está predeterminado. Depende de nosotros como individuos y como sociedad. Decidir qué tipo de mundo queremos crear. Y para eso necesitamos estar informados, participar en el debate público y exigir a nuestros líderes que actúen con responsabilidad. Bueno, creo que con esto hemos llegado al final de nuestra inmersión en Nexus. Ha sido un viaje fascinante y a la vez desafiante. Espero que esta inversión profunda les haya dado herramientas para comprender los desafíos de la IA y para participar en la construcción de un futuro más justo y humano. Gracias por acompañarnos en esta inversión profunda. Hasta la próxima, amantes de conocimiento. Y que la curiosidad los acompañe.